Hay heridas que no sangran pero mandan, no gritan pero deciden. Son esas marcas invisibles que, aunque hayan pasado años, siguen escribiendo parte de nuestra historia sin que lo notemos. Creemos haberlas dejado atrás, pero un gesto, una palabra, una pérdida basta para que vuelvan a doler. Y ahí comprendemos que el tiempo no sana por sí solo. Solo lo hace la verdad. Durante mucho tiempo pensé que mi pasado era solo un recuerdo, algo guardado en una caja, en una parte silenciosa de la mente, pero un día, en medio de una conversación trivial, alguien dijo una frase que me hizo sentir un nudo en el pecho. Era como si el cuerpo recordara algo que la mente había olvidado. Fue entonces cuando supe. El pasado no había terminado conmigo. Seguía vivo, escondido, decidiendo en silencio. Las heridas del alma son así. No siempre duelen en el presente, pero moldean la forma en que vivimos. Te hacen desconfiar sin saber por qué. Te hacen buscar amor, pero al mismo tiempo temerlo. Te hacen reaccionar con rabia o con silencio ante cosas que no lo merecen. Son como sombras que caminan contigo, invisibles, pero reales. Una de las más poderosas es la herida del abandono. No siempre es física, a veces es emocional. Ese momento en que necesitabas consuelo y no lo tuviste. Desde entonces, sin darte cuenta, aprendes a no necesitar a nadie. Levantas murallas, construyes independencia, pero en el fondo lo haces por miedo a volver a sentirte solo. Esa herida no te deja confiar del todo, ni descansar en el amor de los demás, ni siquiera en el amor de Dios. Otra es la herida del rechazo. Nace cuando te hacen sentir que no eres suficiente, que tus esfuerzos no bastan, que el cariño tiene condiciones. Esa herida es sutil, pero profunda. Te empuja a complacer a todos, a buscar aprobación constante, a disfrazarte para no ser rechazado otra vez, y en esa búsqueda de aceptación, terminas perdiendo tu autenticidad. También está la herida de la traición, que enseña al alma a temer la entrega. Después de que alguien en quien confiabas te hirió, prometes no volver a abrir el corazón. Pero esa promesa, aunque parezca protección, se vuelve prisión. Y en esa prisión, incluso el amor verdadero te parece sospechoso. Con el tiempo, comprendí que estas heridas no desaparecen simplemente con los años. Se transforman, se camuflan en hábitos, en actitudes, en formas de relacionarte. Y lo más doloroso es que no solo afectan cómo ves a los demás, sino cómo ves a Dios. Recuerdo una oración en la que, sin darme cuenta, le hablé a Dios como si fuera una de esas figuras del pasado que me habían decepcionado. Le pedí algo, y luego dudé. No porque no creyera en Él, sino porque todavía esperaba que me fallara. En ese instante entendí que mis heridas humanas se habían proyectado sobre lo divino. Había confundido el rostro de Dios con los rostros que me hirieron. Esa fue una revelación dura pero necesaria, porque mientras tus heridas gobiernen tu visión, no podrás recibir amor sin miedo, no podrás confiar plenamente, ni avanzar sin mirar atrás. Las heridas se vuelven patrones, y los patrones se vuelven cárceles. Pero Dios no te deja vivir prisionero. Él no te muestra el dolor para castigarte, sino para liberarte. A veces permite que el pasado regrese no para atormentarte, sino para sanarte. Te lo pone enfrente no para que lo revivas, sino para que lo redimas. Aprendí que mirar atrás no siempre es retroceder. Si lo haces con Dios al lado, es avanzar hacia la libertad. Desde entonces, cada vez que una vieja herida se activaba, en lugar de huir, me detenía y decía, «Aquí estás otra vez, pero esta vez no estoy solo». Y poco a poco, lo que antes era peso, se volvió oportunidad. El primer paso para romper el ciclo no es olvidar el pasado, sino reconocerlo, llamar a cada herida por su nombre. Porque lo que no se nombra te domina, lo que se trae a la luz se libera. Hay heridas que te hicieron cerrar el corazón, pero hay una verdad más grande. Nada que haya sido tocado por el amor de Dios permanece roto para siempre. Y cuando el alma empieza a creer eso, el pasado pierde su poder.
Sanar no empieza en el presente, empieza mirando atrás con ojos nuevos. No con resentimiento, sino con comprensión, porque el alma herida no necesita olvido, necesita significado. Cuando entiendes por qué duele, el dolor comienza a transformarse. Durante mucho tiempo creí que mis heridas eran accidentes de la vida, cosas que simplemente pasaron, pero no. Con el tiempo comprendí que cada herida tiene un contexto, una historia, un niño interior que aún espera ser escuchado. Hay heridas que nacen de palabras dichas en un momento de ira. No sirves para nada. Siempre lo haces mal. Frases que se clavan en la mente y se quedan ahí repitiéndose como ecos. Lo trágico es que esas voces externas se vuelven internas. Y sin darte cuenta, comienzas a hablarte con las mismas palabras que te lastimaron. Otras heridas no se crearon por lo que te dijeron, sino por lo que nunca te dijeron. El cariño que faltó, el abrazo que no llegó, la validación que esperabas. Esa ausencia se convierte en un vacío que el alma intenta llenar con todo, con logros, con personas, con ruido, pero nada basta, porque lo que se necesita no es algo, sino alguien que mire con amor donde nadie miró. Y ahí es donde Dios entra, no como juez, sino como padre. Hay una verdad que me costó años entender. La mayoría de las heridas que cargamos no nacen del mal, sino de la falta de amor. Personas heridas que, sin saberlo, hirieron. Padres que amaron como pudieron, pero no como necesitábamos. Amigos que no supieron acompañar. Amores que se fueron antes de tiempo. Nadie enseña a amar sin herir, pero solo Dios enseña a sanar sin culpar. Cuando empecé a recordar, vinieron imágenes que creía olvidadas. Escenas pequeñas, un niño con miedo, un adolescente sintiéndose invisible, un adulto fingiendo que nada le duele. Y comprendí que todos esos yo seguían dentro de mí, esperando redención. Fue entonces cuando sentí que Dios me susurraba algo. No rehuyas de tus recuerdos. Allí también estoy yo. Esa frase cambió todo, porque por primera vez miré mi pasado no como un enemigo, sino como un terreno sagrado donde Dios todavía trabajaba. Empecé a escribir, no para revivir el dolor, sino para entenderlo. Descubrí que poner en palabras la herida era como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. El aire entraba, la luz también, y aunque dolía al principio, el alma respiraba. Poco a poco entendí que cada herida no sanada crea un patrón. Si fuiste ignorado, aprendes a gritar. Si fuiste controlado, aprendes a esconderte. Si fuiste traicionado, aprendes a desconfiar. Y esos aprendizajes se vuelven automáticos. No reaccionas al presente, reaccionas al pasado. No respondes a la persona frente a ti, sino al fantasma de quien te hirió. Romper el ciclo comienza con darte cuenta de eso, con reconocer que tus emociones no siempre están hablando de ahora, sino de antes. Recuerdo una vez que alguien me dijo, «Te estás defendiendo de algo que yo no hice». Esa frase me golpeó. Tenía razón. Estaba viendo en esa persona la sombra de otra, y entendí que mientras no sanes tu herida, seguirás repitiendo la historia con distintos nombres. Ahí comprendí que sanar no es olvidar a quien te hizo daño, sino dejar de permitir que su sombra guíe tus pasos. Porque lo que no se sana, se repite, y no por castigo, sino por misericordia. Dios permite que enfrentemos una y otra vez las mismas situaciones hasta que aprendemos a responder desde la libertad, no desde la herida. Y ese aprendizaje, aunque doloroso, es puro amor. Fue en una noche de oración que entendí algo esencial. Dios no quita las memorias, las transforma. Las vuelve maestras, no cárceles. Te muestra que incluso en el dolor, Él estuvo. Que ninguna lágrima fue inútil, porque regó la tierra donde ahora florece tu comprensión. Desde entonces, cuando una vieja herida se abre, ya no me asusto. Le pregunto, ¿qué quieres enseñarme? Y casi siempre la respuesta es la misma.
que aún hay algo en ti que merece ternura. Las heridas no se sanan con fuerza, sino con ternura. Y la ternura nace del amor, no del olvido. A veces creemos que nuestras heridas solo afectan nuestro interior, pero no es así. Las heridas no sanadas hablan en nuestros silencios, se esconden en nuestras decisiones, se proyectan en nuestros amores. No son recuerdos inofensivos, son raíces que siguen alimentando los frutos del presente. Me di cuenta de eso el día que una persona cercana me dijo: "No me estás escuchando, me estás interpretando". Esa frase me desarmó. Tenía razón. No escuchaba lo que me decía, sino lo que mi pasado me había enseñado a oír. Respondía desde mis heridas, no desde la realidad. Cada relación que tenemos, de amistad, de amor, de fe, se convierte en un espejo, refleja lo que somos, pero también lo que todavía no hemos sanado. Si fuiste rechazado, cualquier distancia te parecerá abandono. Si fuiste controlado, cualquier consejo te parecerá amenaza. Si fuiste humillado, cualquier corrección te parecerá desprecio. No ves a las personas como son, sino a través del cristal roto de tus heridas. Eso no significa que estés condenado a repetirlo, sino que tu alma está pidiendo sanación, porque cuando las heridas no se enfrentan, se defienden, y esas defensas se disfrazan de actitudes, orgullo, frialdad, sarcasmo, autosuficiencia. Nos protegemos del dolor, pero también del amor. Yo viví así mucho tiempo, temiendo ser lastimado y, por eso mismo, cerrando el corazón. Fingía independencia, pero era miedo. Fingía calma, pero era evasión. Fingía tener control, pero era desconfianza disfrazada de sabiduría. Y, lo más doloroso, esa misma dinámica la trasladé a mi relación con Dios, porque el alma que fue herida por el amor humano suele tener dificultad para creer en el amor divino. Si te fallaron los que debían cuidarte, cuesta confiar en un Padre invisible. Si te traicionaron los que prometieron quedarse, cuesta creer en una promesa eterna. Si no te escucharon cuando llorabas, cuesta creer que Dios escucha ahora. Ahí comprendí algo crucial. El perdón no solo es hacia los demás, sino también hacia la imagen de Dios que distorsionaron nuestras heridas. El alma necesita reconciliarse no solo con el pasado, sino con la fe. Empecé a perdonar, pero no como quien borra, sino como quien libera. Al principio dolía, porque perdonar no es justificar lo que pasó, es soltar la esperanza de que el pasado sea distinto, es dejar de pedirle a la herida que cambie lo que ya fue, y pedirle a Dios que cambie lo que todavía duele. Perdonar no es decir, ya no me importa, sino decir, ya no quiero cargarlo. El perdón no ocurre en un instante, sino en un proceso. Algunas heridas se sueltan con una oración, otras con años de comprensión y lágrimas. Pero el milagro ocurre igual. Cada vez que eliges soltar, algo en ti se endereza. Recuerdo una noche en que lloré por algo que creía superado. Era una vieja traición. Me avergonzaba seguir sintiéndolo, pero Dios me mostró algo. No estás retrocediendo, estás limpiando más profundo. Entonces, entendí que sanar no es lineal, es como pelar una cebolla, capa por capa, lágrima por lágrima. Cada vez que crees haber terminado, aparece una parte más profunda del alma pidiendo atención. Y en ese proceso, el perdón se convierte en oración. Ya no es solo un acto de voluntad, sino un gesto de fe. Perdonas no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Perdonas no porque olvides, sino porque eliges no ser esclavo del recuerdo. El perdón es la forma más pura de amor, porque se da sin garantía. Poco a poco, descubrí que perdonar también incluía perdonarme, por haber permitido, por no haber visto, por haber callado. A veces somos duros con nosotros mismos, y esa autoexigencia es otra forma de la herida. Nos castigamos por no haber sabido defendernos, sin entender que hicimos lo que pudimos con la conciencia que teníamos entonces. Dios no te pide perfección, te pide honestidad. Te pide que te mires con la misma compasión con que Él te mira.
Y cuando empiezas a verte con esa ternura divina, algo cambia. Ya no eres solo víctima ni culpable. Eres un alma en proceso de redención. Con el tiempo, entendí que el perdón no borra el pasado, pero cambia el futuro, porque cuando perdonas, ya no reaccionas desde la herida, sino desde la libertad. La misma situación puede repetirse, pero tú ya no eres el mismo. Y ahí, exactamente ahí, se rompe el ciclo. El perdón no es el final de la historia, es el principio de la libertad. Hay un día, no sabes cuándo llega, en que te das cuenta de que el pasado ya no duele igual. No es que haya desaparecido, es que ha cambiado de lugar. Deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz que ya no manda, pero que recuerda. Recuerda que sobreviviste, que la gracia fue más fuerte, que Dios nunca te soltó. Al principio me asustó esa calma. Después de tanto tiempo viviendo en alerta, el silencio parecía extraño, pero aprendí que la paz, al comienzo, puede sentirse incómoda, sobre todo cuando uno ha vivido demasiado tiempo en modo defensa. El alma, acostumbrada a protegerse, tarda en creer que ya puede descansar. Comencé a notar señales de esa libertad interior en lo cotidiano. Una conversación donde antes me habría cerrado y ahora escuchaba. Una crítica que ya no me hacía arder. Una memoria triste que ya no me hacía temblar. Y en esos momentos comprendí que algo divino estaba ocurriendo. El pasado estaba perdiendo poder. Porque cuando Dios sana, no borra la historia, la redime. Durante años había pedido que Él borrara ciertos recuerdos. Haz que se vayan, Señor, que no los sienta más. Pero ahora entendía que no quería que los borrara. Quería que los transformara, que me enseñara a mirar el mismo recuerdo, pero desde otro ángulo, el de su fidelidad. Entonces recordé algo que leí una vez. Dios no cambia el pasado, cambia el significado del pasado. Y eso lo cambia todo. Miré atrás y ya no vi una infancia rota, sino una historia donde aprendí a buscar consuelo en lo invisible. Ya no vi la traición, sino el momento en que descubrí que el amor humano es limitado, pero el amor de Dios no. Ya no vi rechazo, sino la invitación a encontrar mi valor en algo eterno. Esa comprensión es libertad, porque cuando entiendes que tu historia no fue un error, sino un camino hacia la gracia, el alma deja de pelear con lo que vivió. Se reconcilia. Una noche, mientras oraba, sentí en el corazón una imagen clara, un hilo dorado entretejido entre los fragmentos de mi historia. Cada lágrima, cada miedo, cada caída estaban unidos por ese hilo. Y comprendí que ese hilo era Dios. Él no evitó las rupturas, pero las usó para tejer propósito. Ahí nació una gratitud nueva, no por el dolor en sí, sino por lo que el dolor me reveló. Sin esas heridas, no habría aprendido a perdonar. Sin esas ausencias, no habría aprendido a escuchar. Sin esas pérdidas, no habría descubierto lo que realmente permanece. Entonces, comprendí algo profundo. El propósito no siempre se encuentra en lo que hacemos, sino en lo que aprendemos a través del dolor. No todos los sufrimientos tienen explicación, pero todos pueden tener redención. Dios no desperdicia nada, ni una lágrima, ni una decepción, ni un silencio. Todo se convierte en materia prima para la transformación. Comencé a experimentar lo que la Biblia llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. No era una emoción, era una certeza. Una quietud interior que decía, no necesitas entenderlo todo, basta con saber que estás sostenido. Esa paz me enseñó algo esencial, que no hay pasado tan roto que Dios no pueda convertir en testimonio. Y fue entonces cuando las heridas comenzaron a hablar, pero de otra manera, ya no como quejas, sino como mensajes. La herida del rechazo me enseñó empatía, la herida de la pérdida me enseñó compasión, la herida del abandono me enseñó presencia. Todo lo que una vez me destruyó, ahora me formaba. Descubrí que mi historia no era un obstáculo para servir, sino mi preparación.
que lo que había sufrido me había hecho entender a otros de un modo que solo el dolor puede enseñar, y que, de alguna manera misteriosa, Dios me había estado moldeando todo el tiempo, incluso en los días en que creía que no estaba. El alma sana no olvida lo vivido, agradece haber sobrevivido. No niega su pasado, pero ya no lo consulta para tomar decisiones. Vive en el presente, con la mirada en lo eterno. Y ese es el verdadero milagro. Cuando dejas de vivir desde la herida y comienzas a vivir desde la gracia. Cuando un alma sana, el mundo cambia un poco. No porque el mundo deje de ser doloroso, sino porque esa alma ahora irradia algo distinto. Donde antes había miedo, ahora hay comprensión. Donde antes había silencio, ahora hay palabra. Donde antes había heridas, ahora hay manos dispuestas a curar. Me tomó tiempo entender que la sanación personal no termina en mí. Dios no sana solo para que yo me sienta bien. Sana para que me convierta en instrumento. La herida que Él cura en ti es la que te prepara para acompañar a otros en su propio dolor. Así, el círculo se rompe, no solo en tu vida, sino también en la de quienes te rodean. Comencé a notar cómo, sin planearlo, mi historia encontraba eco en otros, personas que contaban lo que estaban viviendo, y de pronto yo sabía exactamente qué decir. No porque tuviera respuestas, sino porque tenía cicatrices. Las cicatrices, cuando han sido tocadas por Dios, se vuelven lenguaje. Hablan de esperanza, de posibilidad, de un yo estuve ahí que sana más que cualquier consejo. Un día, alguien me preguntó, ¿cómo supiste que habías perdonado de verdad? Y respondí sin pensarlo. El día que pude usar mi historia para levantar a otro, no para justificarme. Esa fue mi señal. El dolor deja de mandar cuando deja de girar en torno a ti. Empecé a compartir mis experiencias, no desde la tristeza, sino desde la gratitud. Descubrí que cuando hablas de tu pasado sin vergüenza, liberas a otros de la suya, porque hay algo profundamente humano y divino en reconocer la fragilidad. No somos salvos a pesar de nuestras heridas, sino a través de ellas. El amor de Dios no brilla en la perfección, sino en las grietas. Es ahí donde su luz entra, y también por donde sale. Comencé a ver cómo cada herida redimida se convertía en un don. La herida del abandono me hizo aprender a acompañar sin juzgar. La del rechazo me enseñó a escuchar sin prisa. La de la pérdida me dio la sensibilidad de estar presente incluso cuando no hay palabras. Cada cicatriz se transformó en ministerio, en misión, y entendí algo hermoso. El propósito no siempre se busca, a veces se recuerda. Estaba ahí desde el principio, esperando a que el alma estuviera lista para verlo. Las heridas solo fueron el proceso de recordar quién era y para qué fui creado. Una tarde, mientras hablaba con una persona que lloraba por su pasado, me di cuenta de algo. Estaba diciendo exactamente las palabras que a mí me habría gustado oír cuando estaba roto. Y en ese instante comprendí que Dios había respondido mi oración antigua, solo que a través de mí, me había sanado no solo para aliviarme, sino para convertirme en respuesta. Ahí entendí la belleza del ciclo redimido. Lo que una vez fue motivo de llanto, ahora se convierte en motivo de consuelo. Aprendí que no hay historia inútil, no hay dolor desperdiciado. Cuando pones tu historia en manos de Dios, Él la recicla para bien. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usa para bendecir a otros. Esa es la justicia divina más perfecta, la redención. Y cuando vives eso, te das cuenta de que el perdón y la libertad no eran el final del camino, sino el comienzo de otro. Un camino donde ya no buscas sanar solo por ti, sino por amor al mundo. Donde ya no preguntas, ¿por qué me pasó esto?, sino, ¿cómo puedo usarlo para servir? Desde entonces, mi oración cambió. Ya no pido, líbrame del dolor, sino, hazme útil, incluso con lo que dolió. Porque entendí que el amor maduro no busca evitar el sufrimiento, sino transformarlo en sentido. Descubrí que servir no siempre es hacer grandes cosas. A veces es escuchar sin interrumpir, abrazar sin aconsejar, orar por alguien sin que lo sepa.
Servir es permitir que el amor que te sanó fluya a través de ti. Esa es la mayor libertad, cuando tu historia ya no te encierra, sino que te conecta. Y en esa conexión, comprendí el verdadero milagro, que mis heridas no desaparecieron, pero cambiaron de dueño. Ya no eran mías, eran de Dios, y en sus manos nada permanece roto. Hay un punto en el camino de la sanación en el que dejas de preguntar ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a decir gracias por lo que aprendí. No porque el dolor haya sido justo, sino porque dejó de ser dueño de ti. Ese es el verdadero milagro, cuando el pasado deja de tener voz y solo conserva enseñanza. Mirar atrás ya no duele, conmueve. Ya no hay rabia, ni vacío, ni miedo. Solo un reconocimiento sereno. Todo eso me trajo hasta aquí. Y en ese aquí, hay una paz que el alma no conocía. La paz de quien no necesita borrar su historia para sentirse libre. Comprendí que sanar no era olvidar, era recordar sin sangrar. Era mirar el mismo lugar del alma que antes ardía y ver ahora un jardín. Las lágrimas que regaron la tierra del sufrimiento se habían convertido en semillas. Y de esas semillas brotó algo que no se puede comprar ni fingir: madurez espiritual. Aprendí que la libertad no llega de un día para otro, llega por etapas. Primero, entiendes tu herida, luego, la enfrentas, después la perdonas, más tarde la aceptas, y finalmente la agradeces. En cada etapa hay un pedazo de cielo, y cuando llegas a la última, entiendes que ya no se trata de sanar, sino de vivir. Porque la vida no se detiene mientras sanas. Sanar es vivir. Es atreverte a caminar con tus cicatrices a la vista, sabiendo que no restan belleza, sino que la multiplican. Con el tiempo, también comprendí que cada vez que elegía amar, aunque el miedo quisiera protegerme, estaba confirmando que el ciclo se había roto. Antes reaccionaba con desconfianza, ahora respondía con compasión. Antes temía el rechazo, ahora entendía que quien me ama no me exige ser perfecto. Antes me encerraba, ahora me abría. Y esa apertura era la señal de la sanación. Dios había transformado mis heridas en lenguaje. Lo que antes era silencio, ahora era testimonio. Lo que antes me hacía esconderme, ahora me hacía acercarme a otros con ternura. Lo que antes me parecía ruina, ahora lo veía como cimiento. El ciclo del dolor termina cuando el alma deja de repetir y empieza a crear. Y crear es amar, es perdonar, es construir donde antes hubo derrumbes, es volver a confiar, aunque tiemble la voz. Es orar sin miedo a no ser escuchado, porque ya sabes que Dios siempre estuvo escuchando, incluso cuando tú no hablabas. Una noche, sentado frente a la ventana, pensé en todas las veces que el pasado me había robado el presente, en todas las oportunidades perdidas por miedo, y, en lugar de tristeza, sentí gratitud, porque sin esas pérdidas, no habría descubierto lo que realmente importa, que no hay tiempo perdido cuando el alma despierta. Entonces, oré, no una oración de petición, sino de entrega. Señor, te doy las heridas que una vez me dominaron. Haz con ellas lo que quieras. Si pueden servir, si pueden sanar, si pueden iluminar a alguien más, que así sea. Que mi historia sea tuya, que mi pasado te pertenezca, que mi vida sea reflejo de tu misericordia. Y en ese instante, sentí algo muy profundo. No fue una voz, ni una visión. Fue una certeza. Ya está. El ciclo terminó. Comprendí que no se trataba de no tener heridas, sino de que ellas ya no mandaran en mí. Seguían ahí, sí, pero limpias, quietas, transformadas. Cada una llevaba la huella del amor de Dios. Desde entonces vivo distinto. No desde la urgencia, sino desde la confianza. No desde el miedo, sino desde la fe. No desde la falta, sino desde la plenitud. Cada día me recuerda que no fui definido por lo que me hicieron, sino por lo que Dios hizo conmigo después. Esa es la verdadera redención. Cuando tu historia deja de ser un peso y se convierte en puente. Hoy sé que nada de lo que viví fue inútil,
que incluso lo que me rompió tenía propósito, que los silencios me enseñaron a escuchar, las pérdidas me enseñaron a soltar, el dolor me enseñó a amar con profundidad, y que cada paso, incluso los equivocados, me acercaron al corazón de Dios. Al mirar atrás, no veo heridas abiertas, veo cicatrices doradas. Cada una cuenta una historia de caída y levantamiento, de miedo y fe, de muerte y resurrección. Y entiendo que no hay gloria sin proceso, ni libertad sin rendición. El alma libre no es la que nunca fue herida, sino la que ya no teme volver a amar. Así termina este viaje, pero no con un punto final, porque la sanación no es un destino, es una forma de caminar. Y ahora camino ligero, sin rencor, sin culpa, sin miedo, con el corazón lleno de gratitud, porque las heridas del pasado ya no mandan en mí. Dios lo hace.